Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener una entrevista, una conversación que yo anticipo que será muy interesante y estoy completamente seguro que será de su agrado. Tenemos aquí con nosotros a Alfredo Fontaneto, empresario privado, pero que con sus actividades privadas comparte igualmente una labor pastoral. Es pastor de la congregación El Ejército del Rey. Así es que vamos a conversar con él sobre temas cristianos, temas espirituales, temas que llegan a la sociedad, sobre todo en tiempos como los que vivimos, que yo siempre he dicho que vivimos en una sociedad un tanto convulsa, compleja. Don Alfredo, la verdad es que yo me siento muy agradecido, muy contento de contar con la presencia de un gran amigo aquí en Propuesta de la Noche. Así que buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Manuel. Mucha honra de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Bueno, Muchas gracias. la honra es mía. Dios te bendiga. Alfredo, primero quería preguntarte cómo describiría esa labor como pastor que realiza en la congregación El Ejército del Rey y cómo realmente tú has podido conquistar a otra persona para que te den seguimiento en esta labor espiritual que realiza a través de esta congregación. Bueno, nosotros venimos desde hace muchos años, hace 30 años, cumplimos que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y desde hace 30 años el Señor puso esa inquietud en nuestros corazones, tanto de mi esposa como en el mío, de trabajar en la obra de evangelización. Y desde esa época, pues venimos trabajando con los grupos de alabanza, porque mi esposa es adoradora, también yo. Y entonces siempre teníamos que una célula en la casa, que un campo blanco. Y entonces ya hace casi 2 años, el Señor en un momento yo le pregunté, le digo, Señor, tú sabes que yo no soy de ostentación de títulos y demás. Pero donde quiera que yo llego, la gente me dice, pastor, pastor. Entonces yo le decía, no, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Pero gracias. No, no, usted es pastor, lo que pasa es que usted lo sabe, pero no tiene la confirmación, pero se lo confirmamos. Entonces, un día le digo yo al Señor, Señor, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos así? ¿O tú quieres realmente, de alguna manera, ordenarnos como ministros? Y el Señor, nos pasaron 2 días y esas oraciones fueron contestadas. Y entonces nos llamaron de Red Global de Ministerios. Le mandamos una bendición al pastor, al obispo Blas Ramírez, desde acá. Y entonces nos dijo, ministro, es el tiempo que el Señor ha mostrado para que ya sean ordenados. Y lo que ustedes han venido haciendo por tantos años, pues que tengan unas credenciales ya. Y entonces ahí recibimos ese ordenamiento. A partir de ahí, ese ministerio que llevamos, que se llama Ejército del Rey, es un ministerio para toda la familia. Funciona, como su nombre lo dice, como un ejército de servicio, donde si hay alguien que cae, inmediatamente lo levantamos, tal y como funcionan los ejércitos. Si hay alguien herido, pues es sanado por los miembros de la institución, de la congregación. Y estamos luchando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Así que para nosotros lo que constituye este reto tan hermoso es simplemente dar por gracia lo que por gracia ya hemos recibido de parte de Dios. Sí, ¿qué inspira a un empresario joven, exitoso, realmente a ejercer un liderazgo en esta congregación religiosa? ¿Qué te inspira? Mira, cuando tú te topas con Cristo, cuando tú chocas, tu vida choca con Jesús, no puede permanecer igual. Yo puedo decir abiertamente que yo no tengo cómo pagarle a Dios lo que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia, en mi vida. Entonces la única manera que tengo de devolverle algo de lo que Dios me ha entregado es sirviéndole.
Entonces, es la única manera, Manuel, que tenemos de devolverle a Dios algo de lo que Él nos ha dado, es poniendo nuestra vida a su servicio. Sí. En una ocasión tuve el grato placer de estar presente en uno de estos cultos, en una de las actividades que ustedes realizan, y realmente me impactó mucho. Me impactó sobre todo el hecho de que ustedes como familia comparten con la gente. Vi que las personas que acuden realmente son numerosas. Uno podría sorprenderse, decir, bueno, cómo en un espacio limitado, cómo tú tienes ese poder, ese liderazgo realmente de convocar a la gente. Te pregunté tu experiencia personal, cómo te inclina a liderar esta congregación, pero ¿cuál es la retroalimentación que tú has seguido de los congregados a esta labor pastoral que tú realizas? Mira, esa es la parte quizás más linda de esta vida de servicio. Y es cuando tuve familias restauradas, tuve personas sanadas. Nosotros hemos tenido la bondad de Dios de poder ver milagros que ocurren a cada rato. Yo digo que nosotros estamos llamados de parte de Dios a vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hemos visto personas con temas cardíacos, problemas en el corazón, y Dios les restaura su corazón y les pone un corazón nuevo, literalmente. Hemos visto personas sanadas de diferentes tipos de enfermedades. Yo mismo fui sanado también de una enfermedad que me estuvo dañando durante años. Entonces, la única manera que tenemos de entregarle a Dios de parte de lo que hemos recibido es dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Para nosotros es una labor sumamente gratificante. Empezamos en la sala de la casa hace 30 años y hacíamos células. Pero las células iban creciendo, hacíamos células en lugares diferentes, donde nos tocaba ir a trabajar. Allí llegábamos y montábamos un campo blanco. Íbamos a otro lugar y ahí también hacíamos lo mismo, siempre hablando de la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no tengo forma de pagarle a Dios y lo único que puedo hacer es predicar su palabra y tratar de que otras personas tengan esas experiencias que nosotros hemos podido tener en el Señor. Pues ya desde hace 2 años fuimos ordenados como ministros y entonces la célula ha ido creciendo, la iglesia fue creciendo, lo que empezó en la sala de la casa y ahora está en el patio de la casa. Allí organizamos, tuviste el lugar, tuviste el espacio, organizamos un espacio donde cabemos ahí cerca de 150, 200 personas y desde allí adoramos a Dios tal como lo hacía la iglesia primitiva, que no se fijaban tanto en el gran templo, sino que se hacía debajo de una mata, debajo de un puente, debajo de un árbol, en cualquier lugar donde uno pueda resguardarse del sol, de la lluvia, pues ya, eso es un lugar ahí donde nosotros podemos adorar a Dios y podemos buscar su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Sí, lo que implica que lo importante no es el lugar, sino Correcto. lo importante es la fe que se predica. Ustedes no se consideran ni católicos, ni evangélicos, ni de ninguna otra denominación cristiana. Nosotros ¿Qué son somos concretamente? cristianos sin ninguna denominación, porque Cristo no tiene ninguna denominación. Tú miras la Biblia completa y no vas a encontrar ninguna denominación. En el mundo sí sabemos que hay más de 6.000 religiones y si cogemos religiones y sectas, posiblemente llegan a las 100.000. Pero en Cristo, ¿qué vemos? Vemos en una región que se llama Antioquía, 7 años después de que Cristo fuera de nuevo al cielo, cómo las personas miraban a los discípulos de esa iglesia primitiva y decían, pero mira, esa gente camina igual que su maestro, que Jesús. Mira, hablan igual, sacan y expulsan demonios de la misma manera como lo hacía Cristo. Y empezó la gente a decirle, mira, esa gente son cristianos. O sea, ellos no se autodenominaron cristianos. La gente vio a esos discípulos seguir la obra de su maestro y entonces empezaron a decirle cristianos, sin ningún tipo de denominación. La iglesia que describe la Biblia, dice aquí, la religión purísima inmácula, es servir al prójimo, visitar a las viudas, dar soporte a las viudas, a los huérfanos, a los que están presos, visitarlos, a los enfermos. O sea, más bien es una actividad de servicio, es una actividad de amor al prójimo. Por eso el Señor dice, en esto se conjuga
gran parte de la enseñanza bíblica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Estar en contacto permanentemente con la gente quizá te permita tener una visión un poco más acabada de quienes no realizan una labor como la que tú estás realizando en esta congregación. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo encontrar la fe? Porque hay muchas personas quizá que dicen, bueno, yo adoro a Cristo, yo creo en Cristo. Ahora, el tema es cómo encontrar, cómo realmente hacer que esa fe se compenetre en ti y tú actuar en base a esa fe que tú sientes. Mira, hay personas que yo a veces le escucho y dicen, yo creo en Dios. Y la Biblia dice que de alguna manera hasta los demonios creen en Dios y tiemblan cuando escuchan el nombre del Señor. Hay una diferencia grande, Manuel, entre creer en Dios, porque la misma creación habla de un creador. Es difícil no creer en Dios cuando vemos un equilibrio tan perfecto en la misma creación. El tema y la diferencia es cuando nosotros le creemos a Dios. Creerle a Dios es diferente a creer en Dios, porque estamos creyendo las promesas que Dios ha dejado para nuestras vidas a través de ese manual que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza, que es un Dios así, o dicen, yo creo en Dios a mi manera. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces muchas veces esas personas, ¿qué hacen? Se empiezan a medir, pero con su propia varita. Y dicen, no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no necesito más nada. Ya con eso basta. Y la Biblia no dice eso. Incluso escuchamos personas que dicen, todos son hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, porque Él es el creador, Él creó todas las cosas, lo que existe visible y lo que existe invisible, todo lo ha creado Dios. Ahora, ¿cómo pasamos de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios? Por medio de Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hay personas que se engañan y dicen, no, yo soy hijo de Dios como quiera. No, usted se hace hijo de Dios cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y suficiente Salvador. Y cuando esa misma confesión lo constituye en usted en hijo adoptivo de Dios Padre. Es la única manera. Dios no te está llamando ni nos ha llamado a que pertenezcamos a ninguna religión ni a un cambio de religión. Dios nos llama a un cambio de relación con Él. Antes le veíamos de lejos y lo que queremos es acercarnos más a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través de la fe que viene del oír, leer, escudriñar la palabra de Dios. Eso va a ser y va a generar una transformación en nosotros que nos va a llevar a la obediencia de su palabra, porque no queremos ser simples oidores de la palabra de Dios, queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Y cuando empezamos a hacer su voluntad, estamos caminando en obediencia a Dios y eso va a traer consagración y la consagración va a traer santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sí, te hago la pregunta, Alfredo, porque probablemente una persona que comete un feminicidio, que comete un robo, que cometa un crimen, un asesinato, realmente se considere como hijo de Dios y creyente en Dios. Y entonces uno encuentra que muchas veces la sociedad se alarma cuando ve que un pastor evangélico, un sacerdote, de alguna manera es acusado de un hecho pecaminoso, de un crimen. Y eso es parte de esa sociedad convulsa que tenemos. Entonces, yo te preguntaría, tú como pastor, realmente como predicador, evangelizador, como tú te defines, realmente, ¿qué explica ese comportamiento social en la sociedad? Es muy fácil, Manuel, la ausencia de Dios. Sacamos a Dios de la ecuación, usted saca a Dios de la familia, va a tener familias disfuncionales. Usted lo saca de su vida profesional y va a tener fracasos. Porque Dios es equilibrio. El Señor es el único que puede crear en nosotros el equilibrio perfecto. Que podamos ser realmente productivos en todo lo que hacemos, porque el Señor nos llamó a tener una vida en abundancia, que es lo contrario de escasez. Pero cuando usted escucha que una persona cometió un acto tan triste como eso que escuchamos de lo que usted acaba de mencionar, un feminicidio, búsquelo, que probablemente no era una persona que estaba caminando en el camino de la fe. ¿Qué hacemos nosotros?
enseñarle a las personas cómo transitar ese camino a través de la palabra de Dios. Pero quien se le va a revelar siempre es Jesús, es el Espíritu Santo. Y por eso vemos en la parábola del sembrador, donde nosotros somos esparcidores de esa semilla, pero quien la hace fructificar, quien le echa la lluvia temprana, la lluvia tardía, el que hace que dé fruto es Dios. Ahora usted saca a Dios de cualquier ecuación y va a tener gobiernos corruptos, políticos corruptos, va a tener familias disfuncionales y va a encontrar personas que van a estar cometiendo actos reñidos con la ley. Que es muy importante entender que nosotros como seres humanos siempre de alguna manera vamos a fallar, sabiendo que hay una gran diferencia entre fallos, como eso que tú mencionaste, que tienen consecuencias legales, penales, que Dios incluso puede perdonar a cualquier persona. Dice la palabra de Dios que Él perdona a todo pecador, siempre y cuando se arrepienta genuinamente de corazón. Y Dios mete en el mismo saco al chismoso que al homicida. Entonces para Dios un chismoso es tan pecador como un fornicario, como un homicida. Si usted genuinamente pide perdón a Dios, usted va a encontrar perdón en el Señor. Ahora, ¿qué cambia? Las consecuencias del pecado. Hay pecados que no tienen connotaciones penales y eso sencillamente el Señor te perdona y punto, se quedó ahí. A veces tienen otro tipo de connotaciones, como maldiciones generacionales, por ejemplo, que no van a la justicia, pero que persiguen. Ahora hay una buena noticia y es que en Cristo Jesús se rompe toda maldición generacional también. No sé si me doy a entender con esta respuesta. Sí, sí. No, precisamente el tema es oportuno porque desde la autoridad siempre cuando se habla de este tipo de comportamiento social se le atribuye en gran parte a problemas de salud mental. Entonces el tema es, y no estoy redundando, sino el tema es que la fe de alguna manera puede representar un muro de contención a ese tipo de conducta. Claro que sí, claro que sí. Mira, nosotros creemos que Dios creó la ciencia y que la ciencia médica, los estudios psiquiátricos, psicológicos, pues Dios lo permitió para bien. Pero no todo lo que escuchamos que es problema psicológico o psiquiátrico tiene un origen en la parte física, sino también hay una parte espiritual que es muy sensible a esto. Vemos en la Escritura como Cristo echaba fuera demonios, pero para una sociedad como la de hoy día o la de aquel entonces, tú ver una persona dando gritos, atormentado por entidades invisibles, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes celestiales. Son espíritus inmundos que habitan en los lugares celestes, en los lugares donde no le vemos físicamente, pero que están haciéndonos la guerra. Entonces, hay una parte que tenemos que tener clara y es, no sé si recuerdas, muchos de los casos de crímenes horrendos que hemos visto en la República Dominicana, cuando la prensa se le acerca, dice, ¿qué pasó? Dice, fui el enemigo, dicen el diablo, fui acosado por el diablo a hacer esto y me arrepiento. Gente que no tuvieron en ningún momento un historial de agresividad. Y tú dices, ¿cómo esa persona termina haciendo esto? Pues muchas veces bajo la influencia de estos espíritus inmundos que vienen a dañar, a matar y a destruir. Entonces, lo más importante en esto es entender que nosotros somos un ser tripartito, somos alma, cuerpo y espíritu. Así como le damos alimento al cuerpo, tenemos que darle alimento al alma y al espíritu. Tenemos que trabajar esa parte para nosotros poder tener una sociedad sana, tener una familia sana. ¿Por qué hoy día tanto se le tira a la familia en la destrucción de la familia? Porque ninguna sociedad con una familia destruida va a prosperar de manera integral. Entonces tenemos que estar bien claros que el enemigo, su función es dañar y la función de Dios es restaurar lo que el enemigo ha querido dañar. ¿Ese alimento para el alma se encuentra en el culto, en una iglesia, o el individuo puede asumir, alimentar el alma desde su casa, desde su medio ambiente, el medio que lo rodea, o necesariamente tú entiendes que debe haber alguna participación en una congregación donde haya esa retransmisión de pensamientos, de actitudes, de conductas? Esa es muy buena pregunta. La respuesta es que es la combinación de ambas cosas. Porque lo que te va a ayudar
a tener un vínculo fuerte con el Señor es tu intimidad con Dios. Eso no se puede sustituir por nada en lo absoluto. ¿Y dónde tú vas a encontrar a Dios? Lo vas a encontrar en tu baño, en tu recámara, en tu manejo diario, cuando andas solo en la calle, en cualquier lugar donde vayas, en la montaña, en el desierto, ahí va a estar la presencia de Dios disponible para que te asista en todas las cosas. La Biblia dice orar sin cesar, dice la palabra. O sea, todo el tiempo orar es hablar. A Dios no le gusta las vanas repeticiones, porque Dios es un ser vivo. Nuestro Padre está vivo. Es una conversación con Él lo que Dios está demandando de nosotros. Una relación cercana. Eso es lo que Dios quiere. Pero la parte de la congregación es un mandato bíblico. El Señor dice, no hagan como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Nosotros vemos, por ejemplo, la imagen de un pastor pastoreando un grupo de ovejas. ¿Qué pasa cuando una oveja se lastima? El pastor la mira, el pastor la cura, la sana. Pero una oveja sola en el desierto se lastima y va a perecer. Los lobos y los animales rapaces que andan en las llanuras, si ven una ovejita sola, ¿qué hacen? También la atacan. Pero cuando está el pastor, ¿qué hace el pastor? Ahuyentar a todas esas alimañas y esos animales que quieren venir a comerse las ovejas. O sea, el Señor fue quien instituyó esa estructura para que nosotros nos congreguemos y que hallemos fuerza también en los testimonios de los hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene del oír la palabra de Dios, pero también de escuchar los testimonios. Cuando tú vas a una congregación y tú le dices a Dios, le dices, Señor, yo necesito que tú ejerzas un milagro en mi vida, porque estoy enfermo, estoy pasando por una situación, y alguien te dice, yo pasé por una situación igual, clamé a Dios y Dios me respondió. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar tu fe. Y ese milagro está muchísimo más cerca cuando nosotros crecemos en la fe y le pedimos a Dios sabiendo que va a ocurrir eso que tanto anhelamos en nuestro corazón. Bueno, Alfredo, yo me atrevo a apostar que quienes nos siguen en estos momentos tienen todavía mucho más deseo de permanecer en pantalla, escuchándote realmente, predicando y hablando de tu experiencia como pastor. Así que hacemos una pausa por unos segundos y retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco,
encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos con Alfredo Fontaneto, empresario, pastor de la congregación El Ejército del Rey, teniendo una conversación muy oportuna sobre todo por los tiempos, el tiempo que vivimos actualmente. Alfredo, a mí me gustaría que tú compartas con nosotros, con los amigos televidentes, un testimonio de tu experiencia. ¿Qué ha implicado este cambio de vida cuando tú decidiste buscar al Señor? Bueno, esa es una historia un poquito larga. Vamos a tratar de resumirla lo más posible. En el año 1996, yo había casi logrado la mayoría de mis objetivos empresariales y personales. Digamos que estaba ya, me sentía pleno en ese sentido. Sin embargo, había un gran vacío interno en mí, había un vacío existencial. Y llegó un punto donde no era depresión, sino vacío existencial. Yo determiné en ese momento que ya yo no quería seguir viviendo. Entonces yo entré a un baño en mi casa sin que nadie supiera nada y entré con un arma de fuego ya con la intención de acabar con mi vida. Y cuando tomé el arma, recuerdo que era un 38 y me lo puse en la cabeza, en la 100, llegó un pensamiento a donde mí y ese pensamiento me dijo, me mostró como una persona de luz y me decía, ¿por qué no clamaste a mí en tus momentos de angustia? Digo yo, pero yo ni siquiera creo en nada. O sea, yo era una persona casi atea. Y yo escuchaba una voz que me decía, ya tú viviste lo que tenías que vivir. Es decir, acaba con eso como si fuera una vivencia real. Sí, acaba con tu vida, hasta que llegó el momento donde yo decidí que ya, que no tenía sentido la vida y entré a un baño para quitarme la vida. Increíblemente en ese momento, yo siempre he sido músico y yo tenía en ese momento uno de los sueños más grandes que puede tener un músico, que era un concierto en Altos de Chabón. Y faltaba una semana para ese concierto. Yo estaba ensayando con esos muchachos y entonces yo cuando entré al baño me quité la pistola después de llegar a este pensamiento, que por qué no clamé a él. Y dije, mira, yo no creo en un Dios que escuche ni nada de eso, pero si Dios existe, si Dios escucha, este es el tiempo que Dios debe escucharme, porque ya yo llegué al final, al ocaso de mi vida, ya yo llegué al lugar donde ya no hay escapatoria para mí.
Entonces le dije, si tú existes, yo quiero que tú me respondas a estas preguntas que yo tengo, que son mis grandes inquietudes. Yo quiero saber si tú me amas, si tú tienes un plan, un propósito en mi vida. Yo quiero saber por qué te llevaste a mi padre, que lo había perdido 6 años antes, y yo era apenas cumpliendo los 20 años. Yo quiero saber si hay algo en lo cual le dé sentido a mi existencia. Y le hice como 8 preguntas. Entonces cada día entraba al baño y llevaba el revólver y decía, tú ves que tú no hiciste nada. Aquí estoy yo hablándole al aire, hablándole aquí como un loco, pero yo voy a agotar este proceso. No tengo que matarme hoy, me puedo matar mañana. Yo puedo terminar con mi vida mañana, tranquilo. Nadie sabía lo que estaba pasando, solamente yo y ese clamor a Dios. A los 12 días de yo hacer esto, estaba yo ensayando para ese concierto en Alto de Chabón, y yo le decía al Señor, yo le decía, si tú me vas a hablar, tampoco que me vas a hablar de cualquier manera. Tú me tienes que hablar de la siguiente manera. O sea, yo condicionaba a Dios y le decía, tú me tienes que hablar o directamente, o si me quieres hablar a través de alguien, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que se parezca a mi padre, que había fallecido, que era la figura de autoridad. Mi papá era un hombre caucásico, era un hombre italiano, blanco, ojos azules, pelo lacio. Y yo decía, tiene que ser un hombre así y de edad, si tú me vas a responder a través de alguien. Y yo realmente, yo le decía eso, pero yo no tenía en mi mente que eso había ningún tipo de posibilidad que eso ocurriera. A los 12 días de yo estar haciendo esto en el baño, y a menos de una semana del concierto de Alto de Chabón, me tocaron la puerta del portón de la casa a las 9 de la noche. Yo me quito la guitarra, voy a abrir la puerta y sale un señor blanco, alto, ojos claros, no azules, pero claros, pelo lacio, muy parecido a mi padre, alto también. Y andaba con una señora también mayor, pelo lacio, blanco. Y le digo, dígame, ¿qué le puedo servir? Dice, aquí que vive el señor Alfredo, no sabía pronunciar mi apellido. Dice, Fontaneto. Dice, sí, ese mismo. Dice, mire, necesitamos hablar algo con usted. Digo, venga, pase. Lo siento en la marquesina, me están esperando los muchachos en el ensayo. Y me dice, mira, yo estoy armando un estudio de grabación. Y yo pedí a los Estados Unidos, en esa época se usaban unas grabadoras de reel, y hemos pedido una grabadora de reel marca Tascam, y llegó equivocado, y lo que llegó fue un Porta-One de caseta. Y alguien me dijo que usted tenía uno usado, y yo vine a proponerle, hacerle el cambio de lo que llegó equivocado por el que usted tiene. Y yo inmediatamente, una mentalidad de comerciante, dijo, pero el de él es nuevo y el mío es usado, lo vendo más rápido. Ahí mismo le dije, ok, sí. Esa conversación duró 3 minutos, escasos 3 minutos. Y yo me levanto inmediatamente para despedirlo y me dice, pero deme un segundo. Usted se puede sentar un segundo, y me siento. Me dice, mire, yo soy el dueño del estudio, pero el técnico que se ocupa de armar el estudio, él es el que ha comprado todos los equipos, yo de eso no sé nada, pero cuando el técnico venía para acá, en una oficina que tengo de 2 niveles, que hay un cristal, yo escuché una voz que me dijo, deténlo. Y yo lo detuve y la voz me dijo, ve tú. Entonces le pedí tu nombre y tu dirección. Recuérdense que estamos hablando del 96, no había todo esto que hay ahora satelital. Y me dice él que cuando venía de camino escuchó esa misma voz que le habló y me dijo, no sé lo que significará para ti esto que me dijo la voz, pero él me dijo que te dijera que él ha escuchado todas las oraciones que tú has hecho en secreto y que él sí te ama, que él sí tiene un propósito con tu vida, que él ha tenido control aún de las pérdidas que has tenido, pero que él sí tiene un lugar a donde él quiere llevarte. Entonces me fue respondiendo todas las preguntas y ahí mi alma y mi mente entendieron que eran las respuestas de Dios. Y dije, wow, el Señor realmente es un Dios vivo, que escucha, que responde. Y empecé a llorar y me dijo, pero te tengo una buena noticia. La salvación ha llegado a tu casa. Y dice la palabra de Dios que creemos en el corazón para justicia, pero si confesamos con nuestra boca para salvación, el Señor te da una nueva vida. Y dice aquí, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Yo le dije, sí, yo quiero. Y ahí confesé de rodillas, bajo llanto, confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Los muchachos de la banda que estaban allá dijeron, ay, parece que esa gente son evangélicas, van a evangelizar a Alfredo, vámonos de aquí, no vaya a ser que nos toque a nosotros. Y se fueron. Al otro día ocurrió algo impresionante. Algo pasó dentro de mí, que yo llamé a los muchachos y dije, mira, ¿sabes qué? Aquello que me motivaba de ir a tocar a Rock sobre las Piedras, que tocaba en el año 1996, ya se me fue el deseo, no quiero ir para allá. He decidido entregarle mi vida a Cristo
y ya lo que quiero es tocar en alabanza, quiero tocar lo que Dios me puso para Él. Wow, algo tremendo ocurrió en ese momento, algo grande se rompió en mi vida y empecé a tener una vida con propósito. En ese lugar, ahí, el Señor que llegó a mi casa, yo no sabía quién era. Después me entero que era un evangelista enorme, grandísimo del país. Su nombre era Julio Soto Medina y andaba con su esposa Beatriz. En ese lugar él me regaló su Biblia, me dijo, siento de parte de Dios regalarte mi Biblia, entregártela, aquí te dejo mi teléfono de mi secretaria, llámame por favor y cada vez que tú sientas alguna inquietud, vamos a empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, y cada vez que tú empieces a leer y sientas alguna inquietud, llámame. Y yo lo llamaba, lo tenía cansado de llamarlo, lo llamaba 6, 7, 8 veces al día. Y la secretaria me decía, sí, otra vez, el señor Alfredo Fontaneto, sí, póngame a Julio Soto Medina. Y le preguntaba, Julio Soto, dígame, ¿qué significa esto? Y él con tanto amor me respondía siempre. ¿Sabe lo que pasó? Un mes después nos invitó a mi esposa y a mí, estábamos recién casados. Esperábamos nuestro primer niño, tenía 3 meses de embarazo mi esposa. Me invitó a su casa a comer una cena, unos espagueti. Estaba la esposa en la cocina cocinando, estábamos en la sala, Ivonne, mi esposa, estaba él y estaba yo, y de repente llega un pensamiento a mi mente y le digo, don Julio, qué raro que usted no conoció a mi papá. Y él me dice, ¿a tu papá? No, ¿por qué tú dices eso? Digo, no sé, me llegó el pensamiento ahora. Y entonces me dice, ¿cómo se llamaba tu papá? Y yo, se llamaba igual que yo, Alfredo Fontaneto, el mismo nombre que él había escuchado 80,000 veces en ese mes. Y cuando yo le digo el nombre de mi papá, el mismo nombre mío, cae de rodillas postrado, levanta la mano, empieza a adorar a Dios. Su esposa que está en la cocina empieza a adorar a Dios también. Yo miro a mi esposa Ivonne y digo, oye, tenemos que irnos de aquí porque aquí hay un componente de locura porque no lo estoy entendiendo, porque ¿qué le he dicho distinto que no sea lo que ya él había escuchado 20,000 veces? Cuando el hombre se incorpora, después de llorar un rato, me dice, hijo, no solamente que conocí a tu papá, sino que este hombre de fe que tú ves, este evangelista que tú estás viendo ahora, que fue el fundador de la primera emisora cristiana, Radio Revelación en América, que estaba en la cabeza del puente, un hombre que predicaba y los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban, los enfermos vomitaban las enfermedades, era un hombre que un poder de Dios que lo seguía donde quiera que iba. Y me dice, yo no fui así, yo fui un hombre muy malo hace muchos años atrás. Y en la época de Trujillo, a mí me andaban buscando para matarme. Y un amigo, yo fui ya donde él desesperado, después de 6 meses de estar metido en el monte, me dijo, ve donde este hombre que te puede ayudar. Ese hombre era tu papá y tu papá era un funcionario de ese gobierno y era el administrador del consorcio algodonero de Puerto Plata, La Isabela. Y yo fui donde él y él me dijo, te voy a ayudar. Le dio un cheque a mi esposa para cubrir el embarazo. Me mandó a buscar porque me iba a mandar al consorcio por la autopista y después dijo, no, ahí hay calíes que te van a agarrar y te van lo que hacía el CIN en esa época, que apagaban la luz y se desaparecía la persona. Lo mandó a buscar en una avionetita que usaban para fumigar los campos. Lo llevó allá, le puso otro nombre, le dijo que se dejara la barba, lo cuidó por años durante el tiempo que duró la dictadura de Trujillo. Le salvó la vida. Mi papá le había salvado la vida a él casi 50 años antes. Cuando termina el gobierno de Trujillo, el ajusticiamiento, él sale, lo hacen preso, el remanente del trujillismo, y luego lo exilian. Se va al exilio, regresa y buscó a mi papá por más de 20 años para darle la gracia por haberlo socorrido y haberle salvado la vida. Nunca lo encontró para darle la gracia. Y Dios lo utilizó a él, alguien que estaba en agradecimiento, en deuda con mi padre de haberle salvado la vida, para salvar mi vida física, pero también para salvar mi vida espiritual. Cuando yo me entero de esto en la casa de él, así que yo empiezo a llorar, mientras él me contaba todo esto, yo tenía 6 años enfermo en ese momento. Yo le dije, pero ¿y cómo un Dios tan grande y tan misericordioso y que juega un ajedrez tan fino de décadas y décadas, cómo él permite que yo esté enfermo? Yo había visitado los mejores médicos, Giorgi Brosa, Alfonso Brosa, la doctora Josefina de Suriel, Plutarco Restituyo, Amable Gerdo, algunos de ellos ya no están, partieron con el Señor. Y yo seguía con un sangrado permanente. Y él me dijo, ¿tú crees que hay algo imposible para Dios? Yo le dije, no hay nada imposible para Dios. Y le dijo, Beatriz, tráeme un poco de aceite de oliva de la cocina. Se lo echó en la mano y lo levantó al cielo
Y dijo, Padre, tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y Alfredo dice que él cree que para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Sana Alfredo en el nombre de Jesús. Y me puso el aceite de oliva en la barriga. Y yo sentí como un calientito. Me faltaban 2 meses para hacerme una videocolonoscopía. Yo había salido con mi intestino lleno de pólipos y divertículos. Y cuando fui donde el médico, ¿sabe qué? No había ni un solo pólipo, ni un solo divertículo. El doctor me dijo, tú fuiste a otro lugar y te operaste. Le dije, no, Dios me sanó. Me dijo, no, tú te operaste en otro lugar. No, Dios me sanó. Ven dentro de 6 meses. Ni un pólipo, ni un divertículo. Volvió otra vez 6 meses más, 1 año, donde Dios pasa su mano, Dios lo hace perfecto. Yo fui salvado por Dios. Yo fui sanado por Dios. Y por eso le sirvo a Dios. Bueno, la verdad es que es conmovedor el relato que ha hecho. Un relato que está acompañado de momentos específicos, de personas específicas. Es decir, que me parece que esto realmente, al igual que yo, los amigos televidentes que nos ven igualmente se sienten muy impactados sentimentalmente, y de verdad que me produce una experiencia quizá única entrevistando a una persona en televisión que haya dado un testimonio como el que tú acabas de dar. Yo te preguntaría, Alfredo, después de ese contacto divino que podría decirse, ¿tú has sentido nuevas experiencias cercanas con un Dios, cercanas con no solamente predicar la palabra de Dios, sino tú has sentido realmente a Dios cerca después de esa experiencia? Constantemente he sentido a Dios cerca. Dios es un Dios vivo que dice la palabra, clama a mí, que yo te responderé. Y si Dios está hablando a tu corazón hoy, es porque Dios está deseando que tú le hables al Señor. Dios te va, de la misma manera que me respondió a mí, te va a responder a ti también. Y Dios te llama y nos invita a que vivamos una vida en abundancia, pero sobre todo una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. Sí. Bueno, te pedimos nuevamente tu dispensa, vamos a hacer nuevamente una pausa. Ya retornamos a la última parte del programa donde tú me has expresado el deseo de hacer una oración, de orar aquí desde el programa para que los amigos televidentes igualmente sigan esta oración. Así que retornamos en breve. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, Alfredo, como se dice, vamos en la recta final ya del programa. Interesantísimo, te confieso que estoy viviendo una experiencia única. Es decir, como comunicador, como periodista, realmente no había tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que tuviese una vivencia como la que tú has narrado aquí en el programa, y eso realmente es confortante, es, sobre todo en estos tiempos, muy espiritual, eso como que le llega a uno. Ahora bien, yo te quisiera preguntar sobre algo que está latente hoy día. La sociedad está muy bombardeada por informaciones diversas que te llegan a través de esto, a través del teléfono. Ya se sienta la familia en una mesa a almorzar, a cenar, y tú encuentras que pueden estar dos muy pendientes a la cena, muy pendientes a conversar, pero probablemente el resto de la familia esté más pendiente en lo que se está difundiendo a través de las redes sociales. Y ya esa convivencia familiar que existía antes, ya virtualmente hoy no existe. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación realmente? Porque es una situación que te impone la sociedad, te la impone la sociedad. Entonces, ¿cómo liberarse de eso? Bueno, fíjate que ese tema es muy interesante porque hasta en el Congreso de los Estados Unidos se ha llevado este tema. O sea, ¿cuáles son los niveles de adicción que generan y de dopamina esas redes sociales? Ahora, ¿qué ocurre? Y tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. El enemigo, en su función de matar, hurtar y destruir, va a tratar de desconectar los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La Biblia dice que en el último tiempo el Señor hará volver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero tenemos que entender que es una táctica del enemigo todo tema que implique una distracción. ¿Por qué? Porque hay un propósito por el cual Dios te creó. Y mientras el enemigo tiene a las personas distraídas con un montón de noticias falsas, porque está estipulado que en esos dispositivos de cada 100 noticias que escuchamos hay 66 noticias, o sea, 2/3 partes de las noticias son falsas, pero entretienen a las personas. Y cuando lo enganchan los riles que se quedan ahí, entonces están dejando de dedicarle el tiempo a crecer en la fe, estudiar la palabra de Dios, aunque ahí también podemos encontrar la palabra de Dios en un celular, podemos utilizarla para ver versículos bíblicos, pero es importante entender que hay que vivir una vida en equilibrio, que tenemos que aterrizar ciertas cosas para que el enemigo no pueda llevarnos nuestra mente cautiva a donde él quiere que nosotros estemos, que es, digamos que abstraído de la realidad y en un lugar donde estamos entretenidos cuando deberíamos estar ocupándonos de mejorar la relación con Dios, pero también con nuestros seres amados. Antes, cuando nosotros éramos muchachos y teníamos algún tipo de inquietud, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos donde nuestros padres y le decíamos, papá,
tal y tal cosa, explícame. Ahora los muchachos de ahora no, los muchachos van a Google o van a ChatGPT o acuden, pero entonces eso, ¿qué ha hecho eso? Ha logrado distanciar y fracturar esa relación entre padres e hijos, y obviamente eso se va a notar y se está notando en esta sociedad. Hay algo, por ejemplo, que está presente en la Semana Santa. La Semana Santa se supone que es un momento de reflexión, de comedimiento, de cercanía a Dios, pero la gente lo interpreta de otra manera, o por lo menos la mayoría, que sale a las playas, valles y montañas. Pero nos están haciendo señas, esto para una próxima ocasión, porque yo pienso volver a traerte aquí al programa. Vamos a ver, porque me dijiste que en la parte final del programa quería hacer una oración para compartirla con los amigos televidentes y conmigo también. Amén. Así Amén. que adelante, pastor. De la misma manera que Dios un día sorprendió mi vida, yo clamé a Él, y yo clamé aún siendo incrédulo. Yo quiero que tú sepas, ahí donde tú estás, y esto va para ti también, Manuel, ahí donde estás, yo quiero que tú escuches esta oración que yo voy a hacer y que la hagas conmigo, porque esta es la diferencia. Esa es la palabra de Dios, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco en este día que he sido pecador, que he pecado contra el cielo, contra ti y contra mí mismo. Pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que tú siendo Dios, viniste al mundo y moriste por mí en la cruz del Calvario, y que tu sangre derramada en la cruz hoy me limpia de todo pecado. Te pido perdón. Te pido que hoy mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, para honra eterna tuya y vida eterna mía. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el poderoso nombre de Jesús. Me comprometo a servirte hasta que tú vengas o me mandes a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Bueno, la verdad es que hemos cerrado este espacio de manera maravillosa, Más de ahí no se puede pedir, Alfredo. Amén. Así que Amén. muy agradecido por tu participación. Yo sé que tu mensaje ha llegado, tu mensaje ha sido valorado por los cientos de miles de televidentes que nos siguen en todo el país y también más allá de las fronteras de República Dominicana, porque este programa se coloca en YouTube. Muchísimas gracias a Alfredo Fontaneto, pastor de la congregación Ejército del Rey. Así es que esperamos que su mensaje, como dije, le haya llegado. Así que agradecido de su sintonía, yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearle muy buenas noches.